el verdadero hombre de Dios tiene que moverse de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para poder cumplir el deseo del Señor. No es lo que deseamos nosotros o la complacencia a nosotros mismos. No, es para complacerlo a Él. Todo debe de ser para Él. Porque muchos estamos acostumbrados a darle la gloria al Señor, pero a quitarle la mitad de la gloria a Él. Entonces le damos 50 a Dios y 50 a nosotros. Toda la gloria debe ser para Él. Y no de labios, sino de hechos. Porque en todo lado he visto y he oído que dicen la gloria sea para Dios. Y lo que menos se mira es verdaderamente que glorifiquen a Dios. Así es que el verdadero discípulo de Cristo es el que quiere aprender del Señor. Y el que aprende de Jesucristo debe de aplicarlo a la vida, lo que aprende. Y esa es una de las cualidades del discípulo. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 31. Y se darán cuenta por qué he estado hablando de esto. San Juan 8:31. Damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Te doy gracias, Padre, por esta preciosa y poderosa palabra a la cual dimos lectura en tu nombre. Y te ruego, Señor, que a través de esta palabra seamos edificados, seamos fortalecidos y transformados, Padre. Dios mío, te ruego que tomes control de mi mente, mi corazón y mi alma, y que me uses como instrumento tuyo para bendecir a tu pueblo, para bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Que seas tú glorificándote como tú sabes hacerlo, Señor, y que tu pueblo reciba la bendición que ha venido a buscar, Padre. Úsame, Señor, en esta hora, y que por mis labios salga tu palabra como fuego purificador que purifique nuestras vidas. Esto te lo pido, mi Dios, en el glorioso nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Y estaré predicando bajo el tema el verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Porque hay discípulos que no son verdaderos. ¿Y qué es un discípulo? Se preguntarán muchos, ¿qué es un discípulo? Bueno, dicen, es un alumno. Es una persona que está aprendiendo. Un discípulo es aquel que está interesado en aprender voluntariamente. Y todo aquel que desea aprender, que anhela aprender, se preocupa en aprender para poder compartir lo que aprende, compartirlo con otros.
Y esto es un discípulo, una persona interesada en aprender para que lo aprendido sea compartido con los necesitados. Ese es un discípulo. Jesucristo vino a la tierra a buscar discípulos, a hacer discípulos. Llamó a discípulos para que lo siguieran. Luego se le unieron un montón de seguidores a él que supuestamente se maravillaban de las enseñanzas y querían aprender de Jesús. Pero cuando había una multitud, Jesucristo los tenía todos reconocidos. Veía a todos y sabía quién le seguía verdaderamente y quién no le seguía verdaderamente. Quién le servía hipócritamente y quién le servía verdaderamente. Quién le servía por los peces y los panes y quién le servía sin interés alguno. Todo lo sabía el Señor. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estaba hablando con judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, en otras palabras, para hacer una aclaración del texto, si vosotros permanecieres, permanecer quiere decir, si vosotros seguís y no te apartás de esta palabra que yo les enseño. Si se mantienen firmes, si caminan en obediencia, eso es permanecer a esta palabra. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Les estaba hablando a todos los judíos. Y sabemos nosotros que Jesucristo declaró claramente que él había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y muchos judíos vinieron a él. Su ministerio lo comenzó hablándole al pueblo de Israel, a los judíos. Pero, sin embargo, dentro de todos ellos que habían creído y de los que le seguían, no todos eran verdaderos discípulos. Habían algunos falsos discípulos ahí. Hay algunos que verdaderamente solo estaban por curiosidad, otros por interés, pero no había verdaderamente una genuina actitud de querer aprender del maestro para poder hacer la obra que él hacía. Entonces, pero el Señor les estaba enseñando que sí, ellos permanecían en la palabra de que él les daba, serían verdaderamente, o sea, serían transformados por el poder de la palabra del Señor. La palabra nos transforma. Es que, hermano, nadie va a transformar a un hombre. Yo no puedo transformar la vida de ninguno de ustedes. Por mucha retórica que yo tenga, por mucha oratoria, por mucha capacidad que yo tenga humana, nunca los podré cambiar a ustedes. Si la palabra no hace efecto en la vida de ustedes, de cada uno de nosotros, ninguno sería cambiado. Nosotros recibimos la palabra, pero no la obedecemos. Muchas veces no estamos dispuestos a obedecerlo. Porque en muchas ocasiones la palabra está en contra de nuestras propias conveniencias.
Cuando la palabra no nos conviene, la dejamos a un lado. Agarramos de la palabra solo lo que nos conviene a nosotros. Eso no es ser discípulo. El discípulo tiene que seguir fielmente la palabra como está establecida, ¿verdad? No poniendo el criterio personal, sino como Cristo la dijo. Porque en el momento que el hombre pone su criterio a la par de la palabra, se deforma todo lo que el Señor quiso hacer. El Señor vino e hizo discípulos, y cuando Él estaba para irse, a los que había llamado de entre todos, les dijo Él claramente: id a todas las naciones y haced discípulos. Ahora a la iglesia le tocaba ser discípulos. Cuando usted y yo estamos capacitados para ser discípulos, tenemos que ir, predicar este evangelio, enseñarles el evangelio, que conozcan a Cristo, y entonces, pero debemos de hacerlo conforme a lo que mandó el Señor, no a lo que nosotros queremos enseñarle a la gente. En estos tiempos se está dando un montón de cosas, hermanos, que están deformando el evangelio de Jesucristo. Por todos lados está saliendo el evangelio de San Pedro, el evangelio de San fulano, de San sutano, amado hermano, y están sacando un montón de evangelios nuevos que no están en la Biblia, no están escritos. Pedro escribió, es cierto, pero ahí están los libros que el Señor aprueba. Los que están aquí, los 66 libros, son los únicos que el Señor aprueba. Los demás son inventos de Satanás para confundir y engañar a la humanidad, hermano. Se están desviando las iglesias del verdadero evangelio y están predicando, amado hermano, lo que Dios no les ha mandado. El discípulo enseña lo que aprendió del Señor. Cuando se habla de escudriñar las escrituras, se habla de escudriñar las escrituras. Es cierto, escudriñar es investigar. Es cierto, es investigar, pero investigar de acuerdo a lo que el Señor establece. No a lo que dice fulano de tal, a lo que dice Nostradamus, a lo que dice el sabio de allá de ¿cómo se llama? De este lugar, de la NASA. No, no se trata de eso, hermano. Se trata de investigar a través de la oración, a través de la súplica del Espíritu Santo, para que dé la revelación de lo que nosotros necesitamos. Pero hay muchas iglesias que ahora predican a Nostradamus dentro de las iglesias y están metiendo el satanismo dentro del cristianismo. Y eso está arruinando las iglesias ahora en día. Lo que están llevando es condenación, es maldición a las iglesias. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no invito casi predicadores allá en la iglesia. Yo no invito predicadores porque, amado hermano, yo siempre me estoy dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Hay muchos que quieren innovar las enseñanzas del Señor. No, las enseñanzas del Señor no son para innovación. Ya fueron innovadas por el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a obedecerlas. ¿Entienden? Y si no queremos obedecer, pues no somos discípulos del Señor. Simplemente. El Señor dijo: id y predicad este evangelio. Este evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo.
El Señor dijo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas que yo os mando. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es hacer las cosas que Él no nos ha mandado. Lo que Él nos manda, dice, no ponerle cosas ni quitarle tampoco. Esto es lo que la palabra del Señor enseña. Eso es un discípulo. El que recibe, aprende de lo que el Señor dejó y comparte y enseña y forma de lo que el Señor enseñó. Pero ahora en día se está desviando todo el evangelio. Por eso el apóstol Pablo les dijo claramente, si un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente, sea anatema. Si nosotros mismos, dijo, y si un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente, que no sea el que el Señor ha enseñado, sea anatema. Entonces es bien serio el asunto. Pero la gente no se da cuenta porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos que la Biblia habla y explica a través del apóstol Pablo. Verá que en los postreros días habrán espíritus engañadores. Dijo que muchos seguirán espíritus engañadores, oirán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo y es lo que estamos viendo ahora en día, hermano. No hay que dejarnos engañar por estas cosas. Nosotros no estamos llamados a estar metiéndonos en campos científicos, amado hermano, cuando no somos científicos. Somos seres espirituales, somos hombres que estamos queriendo aprender de las cosas espirituales y suficiente hay para aprender de las cosas espirituales que no tienen fin, son infinitas. Amados hermanos, usted quiere conocer mucho, métase a oración, métase en oración. En oración es donde Dios revela a los hombres el secreto divino. Es en oración. Allí encontrará riquezas espirituales de la sabiduría de Dios. Allí, en oración. Por eso es que ahora, amado hermano, en los altares, usted va a ver que con computadoras andan ahí queriendo predicar. Yo no permito que una computadora toque un altar. No permito ninguna computadora, una laptop aquí, en el altar. Es cierto que es un instrumento que utilizan los estudiantes, que utilizan las secretarias, toda la gente que trabaja. Pero no solamente hay estudio dentro de esa computadora, también ahí hay un montón de pornografía, de allá hay inmundicia, un montón de pecado. Y esa inmundicia no se puede traer al altar de Dios. Cuando yo veo esos predicadores ahí en las iglesias, en los altares, y los pastores que les permiten que lleven las laptops y comiencen ahí a estar predicando en base a lo que está en los laptops. No, hermano. El que vaya a predicar, que vaya, amado hermano, bajo la dirección del Espíritu Santo, que ore, que se meta en ayuno, en oración y que lleve mensajes que revela el Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios. Si usted mira que un hombre anda con una computadora y que viene a predicarle, no le dé el altar. Siéntelo. ¿Me entiende? Porque eso no es de Dios. Si vosotros permanecieres en mi palabra, y se atreven a decir, pero es que aquí también, es que nosotros aquí buscamos la palabra de Dios. No, para eso dejó aquí. El apóstol Pablo dice, tráeme los rollos, tráeme los libros. Pero es que en aquel tiempo no habían computadoras.
que no sabe que la computadora es un invento de Satanás, pues, que no lo sabe, no lo sabían. Por causa de la computadora se ha perdido muchos matrimonios, se han roto muchos matrimonios. Por causa de la computadora se han roto muchas amistades. Se han destruido iglesias por causa de la computadora. ¿Por qué razón? Porque fue un invento de Satanás. La memoria de la computadora, ¿dónde se encuentra? ¿Mm? En Europa. ¿Cuál es el símbolo que tiene en el edificio donde ella se encuentra? El cerebro de las computadoras del mundo. ¿Ah? Que no sabía que está marcada con el 666. La marca de la bestia. La computadora es la bestia. Verá, la bestia más o menos que ahora está tomando forma. Es el cerebro de la bestia. A través de la computadora todos nosotros estamos siendo controlados. ¿Ah? Y serán controlados todos los que se queden a la tribulación. Y se va a cumplir lo que está en el billete del dólar norteamericano, estadounidense. El ojo que todo lo ve, que está ahí en la pirámide. Esa es la computadora. Ninguno de nosotros está escondido ahora de esas cosas. Lo controlan a uno hasta en la casa. No hay vida privada ahora. Y eso es el plan, ¿verdad?, que está establecido. Pero sin embargo, se atreven a traer las computadoras a los altares. Y por eso las iglesias quedan ahí endemoniadas, hermano. Llenas de demonios. Por causa de que le abren las puertas al pecado, amado hermano. Los pastores deben de ser celosos. Y no deben de tomar estas cosas como que si fueran un juego. No, es la vida, la salvación que está en juego. Amados hermanos, Cristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque hay muchos falsos discípulos que no hacen conforme a la voluntad de Dios. El Señor fue bien claro: ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado. O sea, hay que enseñar todo lo que Cristo mandó. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no estamos haciendo, si no estamos obedeciendo a la palabra que de Jesucristo dijo, no esperemos que Él esté en medio nuestro. Él dijo que estaría con los que enseñaran lo que Él había enseñado. Esa es palabra clave para los discípulos. Bendito sea el Señor. Hay muchos discípulos, amado hermano, en el camino del Señor, pero no todos son verdaderos. La palabra del Señor dice claramente en San Juan 15:8, habla el Señor: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oiga, que es una obligación de todo discípulo del Señor, de todo hombre, mujer de Dios que ha sido discípulo, es obligación de llevar mucho fruto. Y es una de las maneras que identifican a un discípulo. Y seréis así mis discípulos. Así lo dice, ¿va? Y seáis así mis discípulos. Bendito sea el Señor. Ahora, el Señor le ha puesto marcas a sus discípulos. Él los conoce. No todos son discípulos del Señor. Hay unos que solo son seguidores. Hay otros que son admiradores del Señor, ¿verdad? Pero no son discípulos. Le siguen, lo admiran y andan con Él, pero no se han decidido de corazón
¿verdad?, a aprender para compartir lo que aprenden del Señor a otros. No están para eso. Ellos quieren conocer, solamente quieren saber qué es lo que el Señor hace, qué es lo que dice. Curiosidad. Pero el verdadero discípulo anhela aprender y ser como su maestro. Y el maestro lo que desea es que su discípulo sea mejor que él. Eso es lo que desea el maestro. ¿Usted cree que es honra para un maestro estar enseñando y que los alumnos no aprendan nada? Y que cada vez vayan más atrasados. ¿Será que se alegra un maestro? En lo secular yo fui maestro. Y a mí me llamó, me dio gozo cuando mis alumnos eran destacados, distinguidos en sus eventos estudiantiles. Yo me sentí orgulloso de ellos. Así se siente el Señor de sus discípulos que verdaderamente le sirven, que se distinguen. Bendito sea el Señor. El maestro quiere que el alumno sea mejor que él. Jesucristo quiso que sus discípulos fueran mejores que él. Él lo dijo. El que creyere en mí y en las obras que yo hago, mayores que estas hará. Mayores que estas. O sea, el Señor dijo que iban a ser sus discípulos los que creyeran en él, los que aprendieran de él, los que estaban interesados de aprender, que iban a hacer cosas mayores y más grandes que las que él hacía. Y en efecto, cuando el Señor partió, dice la palabra del Señor, que llevaban a los apóstoles, llevaban a Pedro, dice, todos los que estaban poseídos de demonios y los enfermos, y los ponían a unos a un lado y otros a otro. Y cuando pasaba Pedro, con solo la sombra que pasaba de Pedro, los demonios salían, huían, y los enfermos eran sanados solo con la sombra de Pedro que los tocaba. Es que no era la sombra de Pedro, era la fe de aquellas personas que tenían en la unción que cargaba Pedro. Era la unción que Dios le había dado a Pedro por ser un fiel discípulo de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Jesucristo lo que dijo se comprobó. El que creyere en mí y en las obras que yo hago, mayores que estas hará. Oiga qué cosa, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre yo lo haré. Él mismo se comprometía a hacer la obra porque él estaba satisfecho de su discípulo. Nosotros debemos de complacer a Cristo para que, sintiéndose complacido, respalde todo lo que hagamos. Bendito sea el Señor. El Señor conoce a los que son discípulos de él, ¿verdad? El Señor conoce a los que son sus discípulos, pero también la gente conoce a los discípulos de Cristo. Usted sabe que la gente particular, la gente secular del mundo, conoce quiénes son discípulos de Cristo. Y Jesucristo se los declaró a sus discípulos. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 30, creo que es 35. Si no me dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos con los otros. El discípulo de Cristo da una muestra bien clara de que el amor de Dios está en su vida, en su corazón. Muestra ese amor, esa verdadera, esa sinceridad,
esa comprensión, esa compasión. El verdadero discípulo de Cristo es reconocido donde quiera que va. Y sobre todo, en santidad, ¿verdad? En santidad y en verdad. Cuando dice el Señor en su palabra, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga, procura presentarte a Dios aprobado. Aprobado quiere decir que no tenga tacha, que no tenga, ¿verdad?, ningún reproche, que sea irreprensible, ¿verdad? Que sea irreprensible. Así tiene que ser el discípulo de Cristo. Que nadie pueda tener nada malo que decir de usted, porque somos discípulos de Cristo. Que vean en nosotros a Cristo, no que nos vean a nosotros como somos. Que vean en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en todo lo que hagamos, que lo que vean es a Cristo manifestado a través de nosotros, de nuestra vida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Todo lo que manifestaciones de nuestra vida tienen que manifestar, ¿verdad? Todas las manifestaciones que tengamos en nuestra vida tienen que manifestar el amor grande de Dios que hay en nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora sabemos que dice, ustedes quieren ser conocidos como mis discípulos, pues tienen que mostrar ese amor que yo les he mostrado, que yo les he enseñado. Yo primero les enseñé, amándolos a ustedes, les enseñé cómo se ama. Aunque ustedes me aborrecían, aunque ustedes hablaban mal de mí, blasfemaban contra mí, con todo yo di mi vida por ustedes, porque los amo, los amé siempre con amor eterno. Ahora yo creo y yo quiero que ustedes ese amor se lo muestren a aquellos también que los aborrecen, que les han hecho mal, que les demuestren ese amor que un día yo les mostré a ustedes. Y cuando ustedes lo hagan, sabrán que ustedes son mis discípulos, porque ustedes van a mostrar ese amor que yo también les mostré un día. Qué tremendo, ¿verdad? Es maravilloso eso. Pero si no hay amor entre nosotros, imagínense. Cuando se ama hay comprensión. Cuando se ama hay compasión. Cuando se ama hay entendimiento. Cuando se ama hay consideración. Pero cuando no se ama hay un infierno. ¿Entiende? Cuando no hay amor, lo que hay es un infierno. No puede estar Dios donde no hay amor. Ya sea en la iglesia, donde quiera que sea, ya sea en el hogar, ya sea en cualquier lugar que estemos. Si no hay amor, allí no está, no puede estar Dios. Porque Dios es amor. Y Él quiere que si somos sus discípulos, mostremos ese amor, hermano. ¿Acaso cuesta tanto amar? A veces que sentimos resentimiento y por eso tenemos aborrecimiento en nuestro corazón. El mismo resentimiento nos hace aborrecer, nos hace despreciar. Y si hay ese aborrecimiento, no puede haber amor. No puede haber una agua limpia y una sucia en la misma fuente. Agua amarga,
Agua dulce y agua salada no pueden haber en la misma fuente. O es limpia, o es salada, o es dulce. Pero no pueden haber dos diferentes aguas en un solo manantial. Tenemos que limpiar. Si hay agua sucia, pues limpiémosla, que quede limpia. No puede haber dos cosas en el mismo lugar. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso le está costando a la iglesia actual en estos tiempos. Hermano, ustedes no saben cuánto ha costado. Ha costado tener que entrar en razón bíblicamente hablando con la palabra, con personas que son totalmente cerradas para entender, que no quieren soltar, son como el mono. El mono una vez que agarra no suelta lo que agarra, ¿entiende? Por eso es que lo cazan con facilidad. Para cazar el mono utilizan una calabaza, le abren un hueco arriba que quepa solamente la mano. Cabe la mano. Adentro, al otro lado, le hacen un huequito y le ponen un hilo, una pita, y ahí le meten un pasador para que no se salga. Y lo amarran bien en la raíz de un palo. Luego lo llenan, le meten bastantes semillas, ¿verdad? De cacahuete, maní, lo que sea, que le gustan a los monos. Y cuando el mono huele que allí hay semillas, mete la mano y todo lo que tiene la mano le estira y agarra una puñada grande. Y cuando la tiene quiere sacar la mano, pero no le sale, porque entró cuando estaba vacía. Pero cuando la agarra, se hace y ahí se traba en el hueco. Y el mono ahí está y se ala y no puede porque está amarrado ahí. Y ahí llegan los cazadores y lo agarran, quiebran la jarra, le sacan la mano y lo capturan al mono. Así hay muchos cristianos. El diablo les pone la semilla dentro de la calabaza y como no quieren soltar el pecado, una vez agarran el pecado y la actitud mala, actitud pecaminosa, no la sueltan. Ahí tienen que estar atados y los agarra el enemigo, Satanás, y los revuelca porque no sueltan el pecado. ¿Me entiende? El hombre no tiene que parecerse al mono. Bueno, eso lo decía Darwin, que somos descendientes del mono. Una teoría que él inventó. Y cuando antes de morir, pidió un pastor para arrepentirse y decirle que se arrepentía de haber creado la diabólica teoría de la evolución. Y muchos monos siguen creyendo en la teoría, porque son muchos los monos que siguen creyendo la teoría darwiniana, la teoría de la evolución. Creyéndose sabios se volvieron necios y su necio corazón se entenebreció. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. Por eso hay que tener, si alguno se considera sabio, hágase ignorante, dice la Biblia. Aquí el único sabio es Jesucristo y nosotros debemos de aprender de él. Y por último,
los discípulos. Jesucristo andaba, dice que multitudes, 4,000, 5,000, ¿verdad? Que decían ser sus discípulos y andaban. Jesucristo les dio de comer siempre, después del mensaje que les daba. Dale de comer, no tenemos, trae lo que tenés. Oraba al Señor y multiplicaba los peces y los panes. Fácil para el Señor. Para nosotros no es fácil mantener 5,000 personas que vengan aquí en una campaña que hagamos de 5,000. ¿Qué les vamos a dar de comer a 5,000 personas? ¿Ah? No alcanza ni el agua, no alcanzamos ni a comprar agua para todo, para tanta gente. Entonces, ¿qué pasó? Que esa multitud que seguía a Cristo, donde quiera que iba lo andaba, pero eran multitudes. Un día le dice, Señor, ¿y qué te habías hecho? Te hemos buscado por todos lados y no te hallamos. Y ahora que te encontramos, le dijo, me buscáis por la comida y por la bebida, le digo. No trabajéis por eso, trabajad por lo que no perece, le digo. Porque por eso estaban trabajando, era por lo que perecía, por los peces y los panes. Y les dijo que comieran del pan del cielo, que él era el pan del cielo. El que comiere de su carne y bebiere de su sangre sería salvo. Allí no les gustó. Cuando el Señor les habló la verdad y lo que tenían que hacer. No me sigan por los peces y los panes, síganme por lo que soy. Si creen que yo soy Dios, pues crean en mí y atiendan mi palabra. Pero no, ellos buscaban los peces y los panes. Pero dice la palabra del Señor en San Juan 6:66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos, oiga, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos. ¿Ah? Ahí están marcados los cobardes. Allí están marcados los discípulos falsos. Están marcados con el 666. San Juan capítulo 6, versículo 66. Los 3:6. Los cobardes que se volvieron atrás. Cuando Jesucristo les habló la verdad, como tenía que decirle, decidieron mejor alejarse. Ya no quisieron andar con él. Tremendo, ¿verdad? La gente no quiere entender las cosas del Señor. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Solamente los 12 que habían estado con él, que él escogió de medio de la multitud, esos se quedaron. Pero hubo uno que le dijo, Señor, dura tu palabra, ¿quién puede soportar? Le dijo, por último, cuando se fueron todos, ellos se acercaron a Jesús y el Señor les respondió algo muy, muy precioso a ellos. Y eso me gusta mucho lo que el Señor le manifiesta a los discípulos. Dice que cuando le habían dicho que se le habían ido todos, como ya uno había dicho de que dura era la palabra del Señor, Jesús le respondió en este momento. Estaba molesto el Señor con todos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ah? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Estaban protestando por lo que el Señor les había dicho. Porque, hermano, el Señor se sentía usado por estos discípulos falsos. Solo lo seguían por lo que Él les daba, material, pero no querían nada de lo espiritual. Y el que no busca lo espiritual, verdaderamente
está perdido en las iglesias. Porque el Señor no puede solamente estar dando lo material, a Él le interesa más lo espiritual, es lo que no perece. Lo material perece, pero lo espiritual es para siempre. Y entonces por eso les dijo el Señor, ¿queréis acaso también iros vosotros? Entonces le respondieron y le dijeron, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, ¿no os escogí a vosotros los 12? ¿Mm? Y uno de vosotros es el diablo. Qué tremendo, ¿va? Todavía de los 12 que quedaban, estaba el diablo metido en uno de ellos. En el que le había prestado su corazón para que Satanás entrara. Es que el diablo no está jugando, hermano. La persona que no es un fiel discípulo de Cristo, Satanás lo puede capturar. Porque él tiene poder. Tiene poder, pero no con los verdaderos hijos de Dios. No con los verdaderos discípulos de Cristo. Contra ellos, Satanás no tiene poder. Pero con los que son falsos cristianos, con ellos sí él tiene poder. Y puede engañarlos. Y puede tomarlo control de ellos y utilizarlos para sus propios propósitos y hacerles mal, porque el propósito de Satanás es hurtar, matar y destruir. A eso vino él. Pero Cristo trajo otro plan. Él vino para dar vida y vida abundante a todos los que en él creen y le siguen y le sirven. Ese es el propósito. Por eso el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, tiene que apegarse a la palabra de Dios, a la escritura del Señor, a los mandamientos que el Señor enseñó, a las orientaciones que Jesucristo dejó. Esto es para nuestra propia conveniencia. Esto no solo nos sirve a nosotros, sino a todos aquellos que van a recibir el mensaje de esta palabra. Por eso el Señor le decía, a través de Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué razón? La doctrina del Señor Jesucristo es muy importante, no debemos descuidarla, no debemos que nadie la manosee con manos sucias, que nadie cambie el sentido, el rumbo de la palabra del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos finales. Ya Cristo está a la puerta. Si no falta nada para que se levante una gran situación mundial, donde van a sufrir muchos, van a perecer muchos. Ya empiezan a haber muchas necesidades en todas las naciones del mundo. Las guerras ya no son como antes, con flechas y con espadas. No, ahora son misiles hipersónicos. Ahora son armamento nuclear. Ahora son cosas, amados, armas de destrucción masiva. Estamos en un momento donde la iglesia ya no tiene espacio en esta tierra. Entonces Cristo, cuando menos Él considere que ya está en peligro su iglesia, su amada, vendrá y la tomará y la recogerá. La mandará a llamar como está establecido por el Señor. Por eso le dice el Señor
a través del profeta, verá, le dice el Señor a la iglesia, profeta Isaías, anda pueblo mío, le habla a su pueblo, entra a tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación. Porque Jehová ha salido de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Ahí está bien claro el llamamiento de Cristo a su iglesia de salir de este mundo pecaminoso y contaminado y entrar a las moradas celestiales que Él fue a preparar para llevarnos con Él, para que no pasemos esa tribulación como Él lo prometió, por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso, la iglesia, una promesa que el Señor le hizo a la iglesia, que verdaderamente son verdaderos discípulos de Él. Una iglesia discípula de Cristo. Una iglesia que cree en su palabra, que se aferra a su palabra, que no trata de agradar a hombre, a nadie en esta sociedad, sino solamente al autor de esta palabra, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hay que ser verdaderamente un verdadero discípulo de Cristo. Y eso nos garantiza la salvación y la vida eterna. El verdadero discípulo de Cristo permanece siempre, porque el que permanece en su palabra nunca fracasará, perseverará hasta el fin. Gloria a Cristo. Póngase de pie, mi hermano.